Ser podcast. When you first left me, I was wanting more, but you were up in that girl next door. What'd you do that for? When you first left me, I didn't know what to say. I never been on my own that way. Just sat by myself all day. I was so lost back then, but with a little help from my friends, I found a light in the tunnel at the end. Now you're calling me up on the phone, so you can have a little wine and a moan. It's only because you're feeling alone. At first, when I see you cry, it makes me smile. Yeah, it makes me smile. At worst, I feel bad for a while, but then I just smile. I go ahead and smile. Whenever you see me, you say ¿Qué that tal? Buenas tardes. Abrimos la ventana de este miércoles 29 de julio con Matías Vallés en Radio Mallorca. Matías, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. En algún lugar de Galicia está Arturo Lezcano. Hola, Arturo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, contentos de saludaros a los dos. Y aquí a mi lado, en los estudios centrales de la cadena SER, Iñaki de la Torre. Hola, Iñaki. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Muy bien, muy felices aquí. Sobre todo nos pones Smile, que es una canción preciosa de Lily Allen, así que empezamos muy bien. Pues sí, era, ¿no?, un poco de optimismo en unas tardes un poquito complicadas desde la semana pasada. Bueno, en un país dado a tirarse los trastos a la cabeza, casi que por cualquier cosa, donde el consenso es una utopía y la polarización parece que está a flor de piel, en lo que nunca falla es en la solidaridad. Cuando ocurre algo trágico, la gente siempre está ahí, ¿no? Conocidos y desconocidos ayudándose, arrimando el hombro. Con lo dados que somos a criticarnos muchas veces y a fustigarnos otras tantas, somos una sociedad siempre generosa y para muestra un voto. En España lleva más de 30 años consecutivos como líder mundial en donación y trasplante de órganos, por ejemplo, ¿no? Por decir algo tangible. Y lo estamos viendo estos días también con la ayuda a los damnificados por los incendios. Por eso, cuando escuchamos noticias que van en sentido contrario, cuando se penaliza de alguna manera la solidaridad, nos hace ruido, nos suenan las alarmas. El periodista Pablo Ordaz nos puso ayer en la pista del siguiente tema, y es que el alcalde de San Sebastián ha prohibido a un grupo de voluntarios repartir comida a personas sin hogar en la vía pública. Radio San Sebastián, Aloña Velasco, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿A qué responde esta prohibición? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues como cada noche un grupo de voluntarios acude a una cita, estamos hablando de lunes, son cenas solidarias, así se les llama, Marta, distribuye comida entre personas sin techos, son unas 300 personas más o menos, aunque bueno, han llegado a ser hasta 500, en 3 puntos de la ciudad, 2 en el centro de San Sebastián, en la Plaza de la Constitución y en la Plaza de Guipúzcoa, y 1 en Anoeta, donde está el estadio para aquellos que no son de aquí. Bueno, entonces la policía se les acerca y les informa de que esas cenas quedan prohibidas. A ver, es una iniciativa que está impulsada por Kaleco Afari Solidarioa, que traducido significa algo así como cenas solidarias callejeras. Las realizan desde el año 2020, hace 6 años aproximadamente, y aseguran desde la asociación que para muchas de esas personas es la única comida del día. Dicen que el ayuntamiento ya distribuye 65 vales de comida, ahora se ha comprometido a dar 100 más, pero claro, desde la asociación aseguran que no es suficiente y que por eso ellos les llevan estas cenas. Vamos a escuchar a Agus Rodríguez, que es voluntario. Que podían haber hecho un análisis en común con nosotras y nosotros, que llevamos ya casi 6 años en el día a día. Bueno, pues han decidido no hacerlo. Y otra cosa que hay que desmontar es que no todas las personas que están empadronadas van a tener acceso a esas ayudas, ni siquiera a un plato al día. Bueno, y por ello han convocado una cadena humana a las 8 de esta tarde, justo antes de la reunión a la que les ha convocado el alcalde para mañana jueves. Ese colectivo exige explicaciones. Queremos escuchar los detalles de su propuesta, o sea, además de esas 100 vales de más, cuándo va a empezar a hacerlo, cómo van a ser los requisitos, porque claro, nosotros tenemos que informar a los chavales que están en la calle y que de la noche a la mañana se han quedado sin el único plato caliente que tienen, qué opciones pueden tener. Y si el ayuntamiento va a habilitar algo, pues queremos saber cómo va a funcionar eso, quién va a tener acceso a esos nuevos recursos que ha anunciado el alcalde. Porque dice que esas personas, Marta, necesitan comer. Hombre, claro, pero ¿a qué responde la prohibición? ¿Es una medida de orden público, una forma de invisibilizar la pobreza?
Bueno, vamos a ver primero lo que da de sí la reunión de mañana a las 11, vamos a ver también la reacción ciudadana y si ejerce o no presión. Claro. Son dos líneas que están abiertas ahora mismo, ¿eh? De todas formas, el ayuntamiento, claro, ya prohibió esas cenas en otro punto, en otro barrio, el barrio de Eguía, asegura que desde entonces, desde que se prohibieron esas cenas en ese barrio, se ha reducido en el último año la delincuencia en un 20% y dice que estaban generando problemas de convivencia en determinados espacios. Claro, sin embargo, también asegura que en los puntos donde se mantienen esas cenas ahora mismo, esos 3 puntos a los que hacíamos referencia, las intervenciones se han doblado. Es Jon Insausti, el alcalde de San Sebastián, habla de seguridad, sí, pero fíjate que también habla de profesionalización. Una acción por ser solidaria no significa que sea completa. Y creo que cuando hablamos de acompañar a las personas, de acogerlas y de hacerles un seguimiento, también tenemos que hablar de su profesionalización y de la exigencia también que esto merece. Bueno, mañana los detalles en ese encuentro que mantendrán voluntarios y consistorio, Marta. Y Aloña, y una pregunta, Sí. y aunque haya que esperar a la reunión de mañana, por parte de vecinos, de colectivos, sabemos de la red solidaria que existe en ciudades como Donosti, ¿se percibe alguna respuesta o se prevé ya que haya alguna protesta de cara a lo que pueda pasar? Bueno, con todas las cautelas, yo te diría que aquí la sociedad está algo dividida. Está por una parte, efectivamente, ese colectivo, esa asociación a la que hacía referencia, que son los voluntarios que noche tras noche acuden a esos puntos a repartir la comida. Por otra parte, diré que están los vecinos y vecinas de determinados barrios que sí se han hecho oír, que se han hecho escuchar, quejándose en determinadas ocasiones de posibles problemas. Por tanto, sí, efectivamente hay dos discursos, hay dos argumentos diferentes, hay que escuchar a ambos y a partir de ahí las declaraciones que hemos escuchado del alcalde. También os digo que Jon Insausti ha dicho que no va a ser el único municipio, o al menos es lo que él ha adelantado, donde se va a implantar esa medida, sino que seguramente habrá otros municipios, hablaba del territorio guipuzcoano, donde también sigan la estela de Donostia. Y es importante que destaquemos también esos vales. Ahora mismo se dan vales, y lo contaba, son 65. Él advierte de que se van a sumar otros 100 vales. Estamos hablando de ¿cuánto? Bueno, pues una aportación suplementaria de unos 500.000 euros más, por tanto. Sin embargo, desde la asociación, insisto, aseguran es insuficiente, han llegado a atender hasta 500 personas por noche y dicen se van a quedar sin la comida principal. Recordemos que muchas de esas personas viven en albergues y nos dicen desde ese colectivo, desde que salen por la mañana porque no se pueden quedar en los albergues, no tienen nada para comer y este era pues el único alimento que ingerían durante el día. Es que lo que tenemos es que cada vez más los vecinos han de tomarse la ciudad por su mano por el desistimiento de las autoridades, que aquí está claro, incluso en esta diferencia entre 100 y 300 cenas. Y esto conlleva el enfrentamiento entre los propios residentes que tú describías ahora, Aloña, porque hay vecinos de las zonas donde se hacen las cenas solidarias que también han protestado. Pero claro, hay el alcalde, que por cierto tenéis un alcalde muy joven, esto conviene decirlo, Jon Insausti es un alcalde de 37 años. Es decir, no se puede achacar ningún argumento así, yo qué sé, de ser un hombre trasnochado y tal. Emplea el argumento más duro, que es el de que se dobla la delincuencia en las zonas. Pero claro, aquí también hay una cosa, es decir, muy bien, se dobla la delincuencia ahí, esa delincuencia supuesta, porque es presunta y tendría que demostrar el alcalde, bueno, pues ahora se hará en otras zonas, ¿no? Pero lo que no, es decir, no se delinque porque sea la zona donde se delinque, sino que si existen estos delincuentes lo harían en cualquier lugar, es decir, y sobre todo en lo último, es que no resuelve el problema. Claro, ¿no? O sea, la clave es la alternativa. Sí. Bueno, hablando de alternativa, la oposición, por supuesto, se ha pronunciado. Euskal Herria Bildu aboga por la creación de una mesa para consensuar, digamos, una salida entre todos y todas, ¿no? Por tanto, también interesante escuchar a todas las partes. Pues estaremos pendientes. Aloña, muchas gracias. Un saludo. Un abrazo. I met you in the dark, you lit me up, you made me feel as though that I was enough. We danced the night away, we drank too much, I held your hair back when you were throwing up. Estamos muy pendientes del último incendio declarado en el Parque Natural de Arribes del Duero, en Zamora, que ha obligado a desalojar varios pueblos. También del de la Val d'Uixó, que sigue aún fuera de control 5 días después.
El mega incendio que ha arrasado más de 70.000 hectáreas en el centro de la península está por fin estabilizado. Las llamas ya no avanzan, aunque todavía queda mucho trabajo y muchas horas para extinguirlo, pero ya con el incendio estabilizado, pues los vecinos de 15 municipios de Madrid, Ávila y Toledo están volviendo a sus casas. Y ya hay también quienes se están organizando para empezar a construir bebederos artificiales, llevar comida a los bosques quemados para ayudar a los animales salvajes que llevan desde la semana pasada, pues eso, sin comer, muchos de ellos desorientados por el humo. Juan Manuel Díaz es el responsable del refugio Al Dejar Huella. Juan Manuel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿De dónde? Esta es la idea, ¿no? Construir pequeños espacios, pequeños refugios con agua y comida para los animales salvajes. Sí, eso es. Esa es un poco la idea, llevar algo de alimento que no se estropee con las temperaturas que tenemos estos días y que les sirva un poco por de refugio estos días hasta que todo empiece a estar un poco mejor. ¿Cómo lo estáis haciendo? Porque tú estás en un pequeño refugio de gatos, creo, en Soria. Y te estás en Segovia. Perdón. Y te estás organizando, pues eso, a través de redes sociales con voluntarios para ir a Cebreros, al Tiemblo, a Robledo de Chabela. Sí, iniciamos ayer un pequeño grupo de WhatsApp. Yo pensaba que íbamos a ser 15 o 20 personas y lo teníamos más o menos organizado con ese número de personas, pero realmente esto está superando ya las 300 y veremos a ver cómo lo organizamos, porque somos mucha gente dentro de este grupo ahora mismo, para que intentemos ir a todas las zonas y bueno, pues ver un poquito lo que es animales heridos, animales domésticos que hayan escapado, explotaciones ganaderas que estén un poco sin atender y un poco esa es la idea. Y Juan Manuel, estos animales, ¿dónde se han resguardado este tiempo y qué animales son? Porque esto obliga a plantearse eso que se dice ahora, que hay zonas en el interior del perímetro de fuego que no han sido quemadas, ¿no? Que se salvan, por decirlo de alguna manera. Sí. Exactamente, sí. Hay muchas zonas que no han sido arrasadas. Bueno, pues bien o porque lo que es el fuego ha ido muy rápido o porque son zonas muy comidas pues, por ciertos animales y no se han quemado. Entonces, bueno, ese tipo de zonas son las que sí que hay que aprovechar ahora a la hora de ponerles algo de comida, algo de algún punto de agua, algo que nosotros veamos que sí que sea útil y que no sí que contamine más el monte de lo que está allá. Entonces, un poco esa es la idea. Y te iba a preguntar cómo seleccionáis un poco, ¿no? Aparte del agua, el tipo de comida que se deja, ¿no? Porque, bueno, siempre hay ese debate, no sé si biológico, de la biología sobre la alimentación de fauna salvaje, aunque sea en condiciones como las de esta, que son de emergencia, por el tema de alterar hábitos, de quizás a lo mejor depredadores, aunque sea también en este momento extremo. ¿Cómo se selecciona o cómo tratáis de...? Claro, claro. Esto es una situación excepcional y ante eso hay que actuar pues, de una manera que no sería lógica en otro tipo de situación. Entonces, bueno, pues ahora lo que es la idea un poco es de llevar pues, un poco pienso y demás que luego ya no se va a suministrar. O sea, realmente esto es por los próximos 15 o 20 días, digamos, ayudar en lo que se pueda, pero realmente luego ya lo que es la naturaleza pues tiene que seguir su curso y no podemos estar yendo lo que es alimentar animales salvajes de esta manera, claro. Juan Manuel, yo pienso como lo que soy, como un humano, y digo, bueno, empieza el fuego, salgo corriendo, que no sé si todos los animales consiguen salir, los terrestres y las aves. Esto sería la primera parte de la pregunta, y la segunda es, ¿ellos, como haríamos los humanos, tratan de volver a su hábitat original o ya se dan cuenta, digamos, algo les dice que allí va a ser imposible obtener alimento? Porque si no, estaba pensando que no sé cuáles van a volver a intentar comer. Claro, pues es que esto depende de muchas cosas, porque no estamos hablando de que tengamos un monte libre, un monte salvaje. Hay un monte que hay un montón de vallados, un montón de vallas de piedra, un montón de vallas que no les han dejado salir a esos animales del fuego. Entonces ahora mismo esa es la situación. Esto no es una montaña libre que todo el mundo esté libre. O sea, claro. Entonces hay zonas en las que los animales han muerto porque no han podido escapar, realmente. ¿Y tratan de volver luego los que sí han podido escapar? Pues realmente, seguramente sí. Ahora mismo a lo mejor no, pero seguramente en un par de meses o 3 meses sí que volverán a su zona. Eso es lo normal, vamos, eso es lo lógico. Me imagino que será, pues pasto de estudios, igual que se está intentando entender desde muchos ámbitos, pues
desde los incendios de sexta generación, los pirocumulonimbos y todas estas cosas que traen los nuevos incendios, imagino que el comportamiento ante especies que vivían en un lugar que a lo mejor no habían sido arrasados por el fuego con tanta asiduidad como hoy, imagino que habrá estudios multidisciplinares y vuestro trabajo será, vamos, impagable para eso, ¿no? Claro, sí, a ver, estamos ante una situación inédita porque estamos hablando de una zona que no se ha quemado desde que, vamos, nunca. O sea, lo que es la zona que vamos a pisar ahora mismo no se ha quemado nunca, entonces no sabemos cuál es el comportamiento de estos animales, ya que esta zona de cebreros y toda esta zona, pues es una zona nueva, digamos, en una nueva situación. Pero Juan Manuel, entonces, tú ya habías actuado en escenarios extremos, también fuiste a ayudar a la Dana. Sí, estuvimos en la Dana, eso es, sí, estuvimos en la Dana y eso es lo que pasa con este tipo de desastres, que la gente se tira como a ayudar como muy de repente, pero no es efectiva la ayuda. Ya se vio en la Dana, con cientos de miles de euros metidos en almacenes que no llegaron a ningún sitio y eso es lo que no puede suceder. O sea, estas ganas que hoy se tiene de ir a ayudar, esto no es hoy. O sea, estos son los próximos 3, 4, 5 meses. Bueno, es el Juan tema Manuel, de esto. responsable del refugio Al Dejar Huella, muchísimas gracias por asomarte a la ventana y mucha suerte De nada, con esta gracias iniciativa. a vosotros. Vale, gracias. Hasta Un luego, abrazo. hasta luego. Hay una tendencia de vídeos virales falsos sobre el rescate de animales en incendios. Marc Amorós es nuestro experto en bulos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Que, claro, han empezado a rular, iba a decir, por internet en pues estos sí, últimos están rolando, días. están circulando. Mira, te leo el último. Dice, una zorra estaba protegiendo a su bebé con sus últimas fuerzas en el bosque quemado. Los bomberos extrajeron con cuidado al pequeño cachorro, les dieron agua y se quedaron hasta que ambos estuvieron a salvo. Esto es humanidad pura. Este vídeo dura 40 segundos, se está haciendo muy viral. Es un vídeo falso, es muy bonito, pero está hecho con inteligencia artificial. Esta tendencia ya la vimos el año pasado, ¿os acordáis con los incendios de Los Ángeles? Sí. Que también fueron muy sonados en su momento. Bueno, también circularon muchos vídeos de bomberos rescatando zorros, rescatando otros animales salvajes. Estaban todos hechos con inteligencia artificial. De un año para otro la inteligencia artificial ha mejorado mucho. El año pasado vimos vídeos de supuestos zorros de 3 patas que eran rescatados por bomberos, con lo cual nos daba una pista rápida de que esto era falso, pero bueno, ahora ya son más perfeccionados estos vídeos, con lo cual es más difícil detectarlo. También se ha hecho muy viral un vídeo donde se ve pues, una fila larguísima de gente intentando apagar un incendio como con ramas de palma, ¿no? Como si fueran escobas. Eso no ha ocurrido aquí, Marc. No, este vídeo también se ha hecho muy viral y se ha comentado mucho en redes. Vemos a una multitud intentando apagar el fuego con ramas. Bueno, el vídeo no se grabó en España, no es actual, ni ha sucedido ahora. Es un vídeo que sucedió en Argelia, donde también hay focos activos de incendios este verano, y alguien pues han recontextualizado este vídeo para ubicarlo falsamente en los incendios actuales que sufrimos en España. Has hablado antes, Marc, del vídeo de la zorra de inteligencia artificial y que es falso. Hoy se puede autentificar cualquier vídeo todavía, es decir, la inteligencia artificial no nos engaña todavía hasta el extremo de colarnos un falso definitivamente. Pues mira, cada vez es más difícil. Hani Farid es el experto, digamos, en detección de deepfakes, de vídeos creados con inteligencia artificial. El New York Times le publicó un reportaje el otro día en el que reconocía que ya sus ojos no bastan para detectar a simple vista un vídeo creado con inteligencia artificial, porque ya se ha perfeccionado mucho la técnica. Así que se necesitan de otro tipo de tecnología que rastree que ese vídeo está generado con inteligencia artificial, porque ya nos es más difícil cada vez detectarlo a simple vista. Yo creo que es la herramienta que estamos todos esperando, ¿no? La herramienta que nos diga exactamente lo que es y lo que no, ¿no? Sí, pero esto es muy complicado, porque claro, al final, ¿quién programa una herramienta que sea capaz de decirnos que es verdad y que no, ¿no? Una cosa es en rastrear que ha habido un uso tecnológico en la creación de una imagen, que se ha permitido ese uso para manipular la imagen o para crearla artificialmente. Otra cosa es decidir que es verdad y que es mentira en función de una opinión o de otra, o de unos hechos o de otros. Esto ya es más complicado. Y el que lanza estos vídeos, que no tiene una intención, vamos a decir,
decir, política o simplemente sentimentales, diríamos, en un momento dado, casi románticos. ¿Qué propósito tiene? ¿O tener clics simplemente? ¿Hacerse famoso? No sé. Bueno, probablemente monetizar de alguna forma la difusión de estos vídeos, y a lo mejor hay estrategias un poco más escondidas, que es empatizar con el colectivo animalista para introducirse en ese colectivo, para luego intentar introducir otras políticas que deriven, digamos, su pensamiento hacia una tendencia política u otra. En España hemos visto casos así. Desde la ultraderecha española se usó el caso de un perro que se llamó Curro, en el que supuestamente iban a sacrificar por mandato judicial por haber defendido al propietario de la vivienda en la que vivía de un asalto de inmigrantes. Bueno, el Curro no existió, ese perro no existía, pero esa historia fue alimentada durante bastantes meses. Era un objetivo de la ultraderecha para intentar introducirse en los colectivos animalistas. Hoy hasta la NASA ha tenido que salir a desmentir que sus instalaciones en Robledo de Chabela se han destrozado por el fuego. Sí, la propia NASA ha salido a desmentir esta noticia porque se ha hecho bastante viral. Decía esto, que el fuego había arrasado, destrozado ese complejo de comunicaciones de la NASA en España. Bueno, no es verdad, han desmentido la noticia, han publicado imágenes, han notificado que simplemente se han quemado parte del pavimento, pero eso no ha afectado el fuego, por suerte, ni a antenas ni a edificios. Otro de los bulos que ha estado circulando por internet en los últimos días es que los vecinos están negando a que se use el agua de sus piscinas para extinguir el incendio. Bueno, este es un audio que circula de un supuesto piloto español que asegura que varios vecinos están negando a esto, ¿no? A que se use el agua de sus piscinas para ayudar a sofocar los incendios. Bueno, el audio no es actual, tampoco está relacionado con los incendios que tenemos en España actualmente. Es de una retransmisión de un canal chileno en 2023 sobre un incendio forestal que estaba sucediendo en una región de Chile. Así que nada que ver con el contexto actual ni con el comportamiento de los vecinos españoles, digamos. Aparte de que es dificilísimo sacar de un chalet particular el agua, ¿qué haces? ¿Metes en una manguera? Desde luego un helicóptero no va a bajar a cogerte el agua, ni un hidroavión, o sea que es ya mecánicamente imposible el bulo. Bueno, y legalmente yo imagino que está, garantizado, ¿no? Ante una emergencia que se pueda recoger de alguna manera, si se pudiera, agua de las piscinas, entiendo yo. Es que hay una cosa también, Marc, que esta labor detectivesca que tú haces, ¿no? Con todos estos casos, tú, por ejemplo, todos los que se encargan de desenmascarar o chequear, pues, pero claro, habrá algunos vídeos que sí pasan, que cuelan y son falsos. Sí, claro, hay muchos que cuelan y que son falsos y que cuelan durante bastante tiempo, digamos. Y el peligro no es que cuelen durante un tiempo determinado, sino es que calen en la gente, en el imaginario colectivo, o de un colectivo mayor o menor, y que aquello se acabe convirtiendo o validando como una verdad en el futuro, que es algo que también tenemos detectado que sucede, ¿no? El impacto de la desinformación puede ser en el momento, pero también puede ser a medio o largo plazo, porque alguien ve esa noticia, no la cataloga como falsa, y cuando la recupera en el futuro, pues tiene la tendencia a pensar que, como la recuerda, sin saber bien por dónde le viene la información, bueno, el cerebro hace trampa y le dice, bueno, si lo recuerdas es que esto ha pasado o que esto es real. Oye, hablando de agua, una noticia que te ha llamado la atención, Matías, que me has pasado antes, no es un bulo, es lo que está pasando en Colorado en plena sequía con las restricciones de agua. Cuéntalo tú. Exactamente, o sea, la ha publicado el Washington Post y dice que los residentes se denuncian unos a otros por decir, mira, mi vecino tiene césped y emplea agua para ese césped, mientras yo tengo mi terraza, mi patio está seco, y entonces es una acción como, bueno, lo de siempre, ¿no? Los vigilantes, la policía vecinal. Y entonces, pues claro, nos pasa un poco como la noticia anterior de lo de San Sebastián. ¿Qué vecino tiene razón, ¿no? El que simplemente dice, mi casa es mi castillo, yo en mi casa, si yo pago el agua, yo empleo el agua que quiera, o el vecino que, digamos, atribuyéndose unas funciones que quizá exceden de sus competencias, pues hace la denuncia y funciona como un espía. En sitios como Inglaterra, yo veía un mapa ayer que realmente, bueno, esto viene sucediendo
sucediendo en los últimos años en Inglaterra, para quien conozca cómo es la idiosincrasia precisamente de los backyards, ¿no? de los jardines de la parte de atrás de las casas, más todos los parques que son normalmente grandes praderas verdes, y se veía un mapa de satélite entre abril y la semana pasada y estaba totalmente marrón, y eso es porque marrón me refiero el que no había césped y están secos esos parques, ¿no? Y creo que hay una normativa que precisamente prohíbe usar riego, usar mangueras en un lugar donde hay muchísimas casas unifamiliares con multas muy cuantiosas. Me imagino que también estarán atentos por si alguien tiene, nunca mejor dicho, como el dicho ese del jardín de tu vecino más verde que el propio, ¿no? Sí, es que solo en Deme son más de 4.000 denuncias, es decir, tenemos 4.000 ciudadanos que se dedican a vigilar a sus vecinos y a reportar luego que no se comportan adecuadamente. Y además, estando ya en el terreno de Marc, claro, supongo que esta gente graba vídeos, envía vídeos, es decir, todo esto se convierte en un espionaje generalizado. A mí lo primero que me ha recordado, lo que me ha hecho pensar es el cuento de la criada. Efectivamente. Sí, o también esa otra película que relataba lo que ocurría de verdad, creo que era un caso real, ¿cómo se llamaba? La vida de los otros, que era sobre la Alemania del Este, como todo el mundo estaba ayudando a la policía a espiar al vecino. Sí. Yo he vivido conversaciones en países del este durante el comunismo en que la familia entera, nadie podía hablar porque nadie sabía si su padre, su hijo, su hermana, su cuñado le iba a denunciar. Pero nadie, o sea, no había uno que... nadie, todo el mundo se mantenía en silencio. Hablaban de fútbol solo. Exactamente. El amor es la ciencia que hace posible la existencia. Sin amor no hay resistencia. No se puede vivir sin amor. Cuando creas que no queda nada en la vida más que echar una primitiva, piensa en mí, por favor. Soy el número que contigo combina. Precisamente te quería confesar. Me quema el tiempo, sin ti se vive muy mal. Contra la pared, castigado, los pelos pegados y la cara sin lavar, porque es muy fácil que te queda lo difícil de querer. Precisamente te quiero, precisamente te adoro, precisamente prefiero no estar hablando solo. La música tiene infinidad de virtudes de las que hablamos a menudo en La Ventana, que si estimula la memoria, la motricidad, que si favorece la creatividad, mejora sin duda el estado de ánimo, reduce el estrés. Yo diría, ayuda muchas veces a verbalizar sentimientos y pensamientos, y cuando conectas con lo que transmite una canción, se produce la magia, ¿no? Y es lo que a mí me ha pasado con este precisamente, que es además el nuevo tema del próximo álbum de Kiko Veneno, que se va a estrenar en noviembre y a quien podemos saludar ahora en La Ventana. Kiko Veneno, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué alegría escucharte. Qué bien, ¿Qué hay de revolucionario hoy en día en proponer el afecto, la honestidad y andar con amor en los bolsillos frente a este mundo tan lleno de incertidumbres y de medias verdades o de mentiras completas, ahora que estamos hablando de bulos? Bueno, no sé si es revolucionario, yo lo hago por pura economía. En el sentido, verás, en el sentido de que hablar del mundo, el mundo está muy mal, es muy desastroso, la condición humana terrible, las desgracias que asolan la humanidad, todo eso está muy debatido, está muy en las noticias. Entonces, bueno, ¿qué puedo yo aportar de cara a este panorama? Pues lo que puedo aportar un músico son melodías y canciones, y hay dos herramientas para combatir el terror del mundo que yo creo que son el humor y el amor. Y con estas dos intento yo hacer mi pequeña aportación. Con el humor muchísimo, Kiko, porque siempre tus canciones tienen un guiño, aparte de naif en el mejor sentido de ese amor casero y diario, también tienen mucho humor, que no sé si tú cuando terminas una canción dices, espérate, que ha tenido todo esto pero le falta un puntito de humor, o te sale ya automáticamente. Sí, bueno, hombre, ahora hay de todo, no sé, hay momentos en el que decides, no sé. Ahora estamos preparando una canción que hemos hecho con Estopa, que será el próximo lanzamiento que hagamos, y hay una frase que es verdad que la metía en los Estopa ahí, que tenía mucha gracia, y estuvimos ahí, y al final digo, esta frase hay que meterla, era un verso, digo, esto hay que meterlo porque tiene muchísima gracia, y claro que lo hemos metido, sí, pero bueno, yo intento, sabéis que yo
puedo hacer música más alegre y música más triste. La gente me pide la música alegre, pues lógicamente se la tengo que dar. Pero a mí me gusta hacer todo tipo de canciones tristes también, pero creo que es muy conveniente en estos momentos, como hablábamos antes, hacer canciones alegres, canciones de amor, canciones de verdad. A mí me ha sorprendido. Kiko, y aquí un fan te saluda. Quería preguntarte, que después de tanto tiempo, si has cambiado, escuchando un poco lo que dices, ¿no? Si has cambiado tu forma de componer, no sé si a lo mejor tu forma de mirar al mundo o el mundo que ha cambiado tanto que hay que mirarlo de otra manera. No sé si me explico. Bueno, mi forma de componer cambia, evidentemente, claro que ha cambiado mucho, porque me voy adaptando a los tiempos. Los tiempos creo que también han cambiado mucho, o sea, la perspectiva de la humanidad hace 50 años era muy diferente a la de ahora. Cuando yo empecé en la música hace 50 años, había otra conciencia, había otra forma, otros vínculos creo que estábamos un poco más cerca de mirar la humanidad como algo a lo que pertenecer. Pertenecemos a la humanidad, todavía nos quedaba ese legado de Lorca, de los hippies, y entonces, bueno, ha habido esa fragmentación social, ese individualismo, que la gente ya quiere pertenecer, pero se conforma con pertenecer a un equipo de fútbol, o a una religión, o a una raza, pero como decía Lorca, yo reivindico eso, pertenecer a la humanidad, ¿no? Es la única tribu que realmente me interesa. A mí me ha sorprendido el título inusual de la canción, ¿no? Porque de este avance del disco, porque precisamente es un adverbio de modo, que no suele ser el título de una canción. Y he visto luego que lo encajas fantásticamente a la melodía, pero hay una frase que dices, cada día yo me enamoro, eso es mucho trabajo, ¿no, Kiko? Sí, hombre, claro, sí, ya lo he expresado en algunas otras canciones ya, la de hay una que también, amanecer cuesta la vida, hay que vivir todos los días. Sí, yo creo que tenemos una vida por vivir cada día, ¿eh? Y cuando te levantas por la mañana te entra una sensación en la cabeza de que tienes que vivir esa vida, esa humanidad, y que es diferente, cambia mucho. Cambia mucho los procedimientos de la sociedad, y la música es simplemente un reflejo de todo eso. Kiko, el disco saldrá en noviembre y es tan rumbero como parece. Sí, el disco está producido por Santi Bronquios. Entonces este chaval, digo chaval porque tiene 30 y pocos años, sí, entonces claro, puedo decirle chaval sin ninguna fantasía. Y le encantará. Y entonces ha cogido las canciones mías, ha cogido las más rumberas, y después las que no eran tan rumberas las ha hecho rumberas, y las que eran un poco lentas las ha acelerado un poquito más. Entonces claro, hemos hecho pues, un disco pues muy rumbero, muy alegre, muy de verano, muy de fiesta, muy de alegría. Hemos hecho un disco recogiendo lo mejor que tenemos, que es cuando lo pasamos bien y cuando compartimos de verdad, y nos inunda la alegría y no podemos dejar de cantar y de bailar. Bronquio, para que se haga... Disco... Perdón. Sí, que el disco ha salido así. Ha salido así de maravilla. Y ha salido así, es curioso porque Bronquio viene más bien de la música electrónica. Ha estado girando 2 o 3 años con Rocío Márquez, la cantadora maravillosa, fantástica, y ha hecho un show mezclando música electrónica con flamenco, que yo no sé si tú lo viste, pero a mí me pareció prodigioso. Claro que lo vi, claro, hombre, uno de los grandes acontecimientos musicales y artísticos de estos años. Sí, ha sido una aportación muy grande. Además, la rumba está de actualidad porque el alcalde de Barcelona y el de Montpellier se han reunido recientemente en Barcelona para promover que la rumba catalana se convierta en Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Cantar. Sí, ¿no? ¿Y no van a dar nada? A ver. Alegría de vivir, para disfrutar, cantar, cántese feliz. Cantar conmigo para tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar, cantar, cántese feliz. Este es el Gran Peret, qué maravilla que hayas puesto esto, Marta. Es que yo estaba primero preguntándome una cosa teórica, Kiko, que yo sé que vosotros distinguís entre la rumba catalana y la rumba flamenca, pero yo no sé si es fácil de explicar así rapidito cuál es la diferencia así grande. Bueno, yo tampoco soy más bien intuitivo en estas cosas, pero bueno, más o menos las cosas van. La rumba catalana es una derivación del son que hacen los gitanos de Barcelona. Es una rumba muy gitana, es una música muy gitana, aunque después, al venir del son por cómo está hecha, es muy inclusiva, de forma de que es una música que no es como cierto tipo de flamenco más hondo, que es más exclusivo. Es muy inclusiva de forma que la puede practicar todo el mundo. Esta rumba pasa a Francia unas décadas después,
Sí. Bueno, el artífice fundamental Peret, por supuesto, es el primero Pescadilla, el genialísimo Pescadilla, Sí. pero Peret fue el que sienta las bases de esa rumba, y esta rumba pues trasciende después a estos gitanos franceses de Montpellier y de la Camargue, y de ahí salen los Gypsy Kings, y se mezcla un poco todo. La rumba flamenca, en cambio, es más sureña, es más... Está la rumba de Cádiz, que es carnavalera, y una rumba más aflamencada, que últimamente está en horas bajas. Porque antiguamente sí, los rumberos andaluces como hacían mucho por ahí, los flamencos hacían mucho los cuplés y los boleros con rumba. Es verdad. Pero es otro tipo de rumba, una rumba más andaluza, con tonos más flamencos, y es otra forma. La rumba catalana es puro rock and roll, con el bombo a uno. Y mucho más metales que la con África directamente. Claro, tiene mucho más metales, además, que la rumba flamenca. Pero esto de que vayan a declararlo Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, como ya se hizo con el flamenco en 2010, es verdad. ¿te parecen a ti palabras mayores? Quiero decir, ¿se les ha ido un poco la mano o podría realmente, tiene una entidad tan grande como para que se convierta en eso? No, yo creo que lo único malo que tiene esto es que es inmaterial. Si esto fuera acompañada de grandes racimos de uva y pastillas de jamón, esto sería divino. Esto es merecidísimo, o sea, que es un patrimonio extraordinario. La rumba es una de las grandes músicas, la rumba catalana ha abierto puertas y es una de las grandes músicas populares del siglo XX, y ha comunicado a los gitanos con el resto de la población y a Cataluña con el resto de la población. Ha sido una cosa grandiosa. ¿Y qué momento vive la rumba catalana? Porque sí que la vemos mezclada permanentemente incluso con músicas urbanas, con el pop, con la música electrónica, como hacía referencia. Por supuesto, están los grandes nombres como tú, pero un chaval de 18 años, de 20 años, de 22 años en una plaza de Barcelona o de su cinturón, ¿está por hacer rumba? ¿Está también un poco en horas bajas como la sureña? ¿Cuál es la salud? Bueno, yo, hombre, que si fuera un poco sarcástico, que lo soy, diría que cuando le dan un premio es porque ya está un poco difunto, pero no, soy sarcástico, pero cuidado, o sea, siempre un chiste no viene mal, pero está viva, porque es una música, es como decir, ahora mismo, por ejemplo, aquí en Andalucía, pues la música flamenca está en un impasse, no hay un cantador flamenco que rompa, no hay unas nuevas melodías, no hay una nueva forma popular y asequible a todos, no está ahí creándose, pero no por ello decimos que el flamenco está muerto, porque eso está en ebullición y puede salir en cualquier momento, y con la rumba igualmente, porque la rumba además es mucho más en ritmo, mucho más fácil, más bailable, y se transmite fácilmente a otro tipo de músicas que la rodean, o sea que larga vida la rumba. Oye, Kiko, habrá gira con el disco nuevo, ¿no? Sí, claro, sí. Cuando salgan este disco, de hecho, lo empezamos con una grabación que hicimos en la Carbonería, y lo hemos hecho por teatro, hemos presentado las canciones ya en formato acústico. Sí, tiene esa curiosidad. Qué bien. Bueno, pues esperamos que vengas a presentarlo a La Ventana, allá por noviembre. Claro que sí, iré a La Ventana, por supuesto. Kiko Veneno, muchas gracias por este ratito. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros, que paséis buena tarde. Igualmente, gracias, Kiko. De la vida, aunque a veces duela, enamorado de la vida, aunque a veces duela, si tengo frío, busco a mi abuela, si tengo frío, busco candela y vola volando, volando vengo, vola volando, volando vengo por el camino, yo me entretengo. La Ventana, en Ser Podcast. Hace calor, yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra y un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor. Hemos entrado ya en la cuarta ola de calor del verano que ha comenzado hoy. Llega en un momento especialmente delicado, pendientes de la evolución de los incendios que permanecen activos en diferentes puntos del país. Saludamos a Rubén del Campo, que es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología. Rubén, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Hasta cuándo se va a prolongar esta ola de calor? Bueno, pues en principio esperamos que dure hasta el domingo.
Hay algo de incertidumbre, podría alargarse quizás algún día más, pero con la predicción ahora disponible, hasta el domingo tenemos que seguir, ¿no?, hablando de calor intenso en la mayor parte de España. Rubén, hay una cosa, igual que la expresión incendio forestal ha caducado, porque todos los incendios también tienen un componente urbano, ola de calor también desaparecerá, ¿no?, cuando haya 3, 4, 5, 6 olas en un mismo verano, ¿no? El concepto se hace mucho más... Cuando se superponga hay una con otra. Hay una continuidad exactamente entre las olas. Pues tenéis razón, y de hecho ya el concepto casi podemos decir que está caducando, porque sin ir más lejos, en el año 2022, el verano de aquel año, tuvimos en España 41 días bajo situación de ola de calor, o sea, casi la mitad de los días. Y el verano pasado fueron 1 de cada 3. Este verano, ha habido más días bajo ola de calor que sin ella, ¿no? Entonces, efectivamente, estamos avanzando hacia unos veranos que en décadas pasadas eran inimaginables, ¿no?, por esta continuidad de las temperaturas extremadamente altas. Así que vamos a tener que hablar o de tsunami de calor o de realmente calor muy extremo continuamente. Sí, es porque a veces se hace un poco complicado para explicar sobre todo a quien, a quien entiende, a quien no entiende un poco el peligro que puede haber en una ola de calor, o a quien piense eso de en verano siempre ha hecho calor, en qué consiste el nivel de avisos de naranja, rojo, ¿no? Y en este caso, ¿cuáles habéis activado para esta cuarta ola de calor? Bueno, pues los avisos por altas temperaturas, por temperaturas máximas, se avisan cuando está previsto que se superen unos determinados umbrales, ¿no?, de calor, precisamente. Entonces, depende mucho de las zonas, pero a grandes rasgos, en el norte de la península, donde las temperaturas altas en verano son menos habituales que en el sur, se activa con temperaturas un poquito más bajas, ¿no? Por ejemplo, este miércoles tenemos activos los avisos naranjas por temperaturas máximas que pueden superar los 39 grados, ¿no?, en zonas del norte de la península. En cambio, en puntos del sur pues se activan por temperaturas que pueden superar los 41 o 42. Se adaptan un poquito pues a las temperaturas que habitualmente se suelen alcanzar en la estación estival. Y para compensar, Rubén, ¿hay algún brote verde en perspectiva? No sé, ¿hay alguna esperanza para agosto, septiembre de que esto se enfríe un poco la situación? Bueno, la verdad es que, por desgracia, lo que marcan los pronósticos es que seguramente, ¿no?, con alta probabilidad, pues también el tramo final del verano sea muy caluroso, probablemente más cálido de lo normal. La esperanza, como digo, quizás que este próximo domingo y lunes bajen un poquito las temperaturas, pero desde luego yo creo que lo que hay que hacer es irnos ya adaptando a unos veranos que no tienen nada que ver con lo que eran, porque empiezan antes. Recordad que ya este año, en mayo, ya estábamos hablando de calor de pleno verano. Sí. Empiezan antes, y la época de la canícula, ¿no?, que antiguamente hablábamos de este periodo de máximo calor entre el 15 de julio y el 15 de agosto, pues prácticamente se está extendiendo ya a toda la estación veraniega. Rubén, en la Agencia Estatal de Meteorología, por supuesto, tenéis varios medios de información, las páginas web, la aplicación que yo recomiendo, por cierto, porque además últimamente ha mejorado muchísimo y manda unos avisos muy claros, está muy bien para leerla. Pero digo, no sé si tendrás tú este dato, ¿tenéis más visitas y más consultas de la ciudadanía cuando hay olas de calor o cuando hay olas de frío, nevadas y cosas así? Bueno, por supuesto, nuestra página web, que por cierto es una de las más vistas de la Administración General del Estado, soporta. Recibimos alrededor de 14 millones de visitas diarias. Obviamente el tiempo interesa a todo el mundo, ¿no?, distribuidas entre la aplicación que, como dices, hemos rehecho recientemente, y bueno, pues recomiendo también a todo el mundo descargársela. Sí. Y efectivamente, en periodos de tiempo adverso, especialmente en olas de calor, es cuando más visitas tenemos, porque es lógico, ¿no? Cuando hay tiempo adverso, pues también es cuando más demanda de información hay. El récord absoluto fue en noviembre del año 2024, poquito después de la Dana de Valencia, claro, que llegó a alcanzar 84 millones de visitas en un día a esta página web. Pero decía, ¿interesa más el calor que el frío, por así decirlo rápidamente? Si va a haber nevadas, la gente se asusta menos que si va a haber ola de calor. También, con las nevadas también, porque hay que pensar que pueden suponer, ¿no?, cuando se producen estas nevadas alteran notablemente la vida diaria. Y por ejemplo, con aquel episodio extraordinario de Filomena, si recordáis, hace ya 5 años,
pues también hubo una demanda impresionante en la página web. Depende un poco del episodio, ¿eh? Muchas veces, claro, como ahora tenemos muchas más olas de calor que de frío, pues Claro. obviamente hay más visitas por calor, ¿no? Claro. Pero en cualquier caso, sean fenómenos asociados a lluvia, a nieve, a frío, a calor, siempre, como es lógico, aumenta esta demanda cuando hay fenómenos adversos. Pero sí, el calor es uno de los fenómenos, podríamos decir, estrella en ese sentido. Rubén del Campo, portavoz de la EMET, muchísimas gracias por asomarte a la ventana estos minutos y mucho ánimo en estos días que tenéis tanto trabajo. Ha sido un placer, muchas gracias, Un buenas abrazo. tardes. Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que Vamos a hablar de mentiras en estos últimos minutos de la primera hora de ventana. Marc, estás por ahí, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, pues- mentiras y verdades, ¿no? Venga, a ver Vamos cuándo a nos hablar de las cuelas. dos. A ver cuándo nos cuelas. Alguna vez hay que a ver someter cuáles acertáis y cuáles no. Algún día hay que someter a Marc a este examen. Ah, hombre, también sería divertido. Bueno, Venga, va, primer titular. A ver. El nombre de bebé Donald alcanza un mínimo histórico de popularidad en Estados Unidos. Se ha puesto a menos de 400 bebés por primera vez en la historia. ¿Verdad? Yo creo que es verdad. Correcto. Bueno, venga, acertáis, es verdad. El nombre Donald ahora ocupa el lugar 690 de todos los nombres elegidos. Bueno, en 395 niños solo han sido llamados Donald en este 2026. Y sin embargo, Venga. hace un par de años o tres hubo un pico de Lincolns. ¿Sí? Después de que ganara Donald Trump su primera legislatura. Aunque él preferiría que se llamaran Trump directamente. Trump Johnson, Trump... Venga, va, otra noticia. Un nuevo estudio científico cuenta cuántos pedos nos tiramos al día y sale una media de 5. O sea, deja la rima perfecta. Yo creo que es mentira eso. A mí me suena que eran bastantes más por un reportaje que hice hace bastantes años. más. Yo digo que es mentira, venga. Venga. Mentira. Mentira. Bueno, pues esto es real. Anda. Madre Es mía. un estudio de los investigadores de la Universidad de Maryland. Lo más curioso es cómo han hecho el estudio. Crear un artilugio que se introducía con un sensor en la ropa interior de las personas investigadas y así medían. El estudio desglosa por sexos y por franjas de edad cuántos pedos nos tiramos y quiénes son los que más pedos se tiran. Ganan los hombres respecto de las mujeres y ganan los que están entre 24 y 45 años. También te digo que siempre hay una universidad norteamericana para hacer un estudio de Para este que estilo. haga falta. Y si no, japonesa también. Como está. la del índice de suicidios por música country, eso era alucinante. También. Sí, sí. Venga, va, otra noticia. Venga. Un perro militar recibe por primera vez la medalla de honor del Pentágono tras sobrevivir a un atentado en Kabul y salvar 47 vidas. Sí, cierto, estas noticias son ciertas. A Qué mí bien sí, suena, ¿no? sí, me suena bien. Sí, yo creo que sí. Venga, que yo es digo que es mentira. Bueno, pues por fin Marta acierta. verdad. Hombre, vaya hombre. Esto es falso, la noticia es muy bonita, está muy detallada en redes sociales, la historia es muy emocionante, pero es totalmente falso. De momento ningún perro o animal militar ha sido condecorado por el Pentágono en Estados Unidos. Venga, nos da tiempo al último. Rápido. Venga, va. Una mujer denuncia por racismo a sus compañeros de trabajo por no organizarle una fiesta de cumpleaños. Ostras, yo me lo puedo creer. ¿En depende dónde? de ¿En dónde? ¿En dónde? Sí, sí. Necesitamos En más Estados información. Unidos, seguro. Venga, en Estados Unidos, si es ahí, ¿verdad? Sí, la litigiosidad. En la sí, sí. universidad. Bueno, de pues va, Maryland. es real, pero no ha sucedido en Estados Unidos, sino en el Reino Unido. Anda. También no lo creemos. La denuncia ya se ha juzgado, desestimada. El tribunal dictamina que la única razón por la que no le celebraron el cumpleaños es porque no lo sabían. Y pobres, claro. Bueno, Marc, muchas gracias, amigo. Un abrazo. Un beso. Arturo, Matías, la semana que viene repetimos. Un abrazo. Un beso, un ahora. abrazo. Adiós, amigos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.